Hola para todos, estamos en el horóscopo de la semana y este es el horóscopo para ti, mi querido Géminis. Veamos las recomendaciones que él nos da, los consejos que yo sé que a veces son maravillosos. Recuerda tomar para ti lo que a ti te beneficia y pues lo que no es tuyo, dejémoselo a otros, que muy seguramente hay información para todos. No sin antes mirar cuál es el mantra de la semana, qué nos sugiere el horóscopo, qué pensamiento te trae. Y dice, me amo y me apruebo tal como soy. Qué bien. Y es la única forma de experimentar confianza, e incluso en situaciones difíciles. Aceptarte como eres. Me amo y me apruebo tal como soy. Obviamente no significa quedarte como eres y dejar las situaciones o cosas negativas que tenemos. No, también es me amo y me apruebo tal como soy, pero obviamente cada día superando cualquier situación. Ahora sí veamos las recomendaciones del horóscopo para ti, mi querido Géminis. Y nos aparece la sota de copas. Esta es la sota que nos habla de nuestro diario vivir. Esta es la sota que nos dice, que nos habla del emprendimiento, que nos habla de las alegrías laborales, que nos habla de la tranquilidad. Incluso esta carta es la que nos habla del bienestar, de ese diario que tenemos y que es tan importante, el trabajo. Esta semana, Géminis, con muchas personas a su alrededor, buscando un poquito de vida social que a veces descuidas, porque Géminis mantiene demasiados compromisos. Géminis es capaz de trabajar, de hacer un negocio y de cuidar casa e hijos, pareja, pero Géminis definitivamente es polifacético. Dice que pronto comprarás o cambiarás vehículo. Definitivamente esto es vehículo, exceptuando que tengas prioridad con una propiedad. Comenzaste a tomar decisiones de cambio y a pensar más en ti, a soltar compromisos que no son tuyos, a soltarte de aquellos incluso en familia o en amistades que te cargan con tanta o con cada situación que no te pertenece. Tuviste una desilusión en un tema económico. Géminis, lo lamento, pero a veces es así. En toda relación, en toda hay que tener claridad con los temas económicos. Recibe consejo de una mujer mayor de familia, que mejor que la madre, la abuela, o una buena mujer que tenga mucho conocimiento y que sus consejos sean sabios, porque Géminis se proyecta a un cambio. Ponle cara a las situaciones difíciles y no dejes que otros pisoteen o saboteen, si la palabra es correcta, temas de trabajo e incluso uniones familiares. Llega una persona de afuera en el tema del amor. Esa persona que Géminis está tratando llega de sorpresa, viene muy posiblemente a conocerte o viene porque realmente ya le interesas demasiado. Qué bien, interesante, porque hay uniones en Géminis y espero que seas tú esa persona. Géminis, suscríbete a mi canal, gracias por hacerlo, tu apoyo es importante para seguir generando contenido y para que tú cada semana estés pendiente de lo que te sirve y te beneficia, los tips y los rituales que dejo aquí en este canal. Los casados, los comprometidos, los que están unidos, vamos a ponerle toda la seriedad que merece la relación. Vamos a comprometernos y vamos a
dar atención a nuestra pareja, a cuidar de ella. Realmente es un momento muy importante porque descuidas a tu pareja, le das más importancia a otras situaciones y mira con lo que inició el horóscopo, es el momento de apersonarse de ti, es el momento de darle prioridad a cada una de tus situaciones. Un tema de salud tuyo, mi querido Géminis, sale bien, o sea que se resuelve, o las preocupaciones que tienes frente a una enfermedad se resuelven positivamente. Si en familia hay personas que están sacando residencia, ciudadanías o temas de papeles, aclárales que durante estos días recibirán buenas noticias. Salen temas de papeles a favor de seres queridos. Un cambio de casa que viene muy pronto para ti. En Géminis se avecina hijo, un hijo amado, un hijo deseado. La economía, octubre, noviembre y diciembre, será una economía de prosperidad y la alegría económica regresa a ti, a tu familia y para tu bienestar. Las hadas, ¿qué nos dicen? ¿Cómo nos complementan ellas este horóscopo? As de oros, máxima autoridad, caballo de oros en las hadas, nos hablan del poder económico. Dejas atrás momentos difíciles y empiezan nuevas situaciones para ti. Incluso, como es el momento de que hagas cositas para ti, te des ese gustico, adquieras, este es el momento oportuno y por alguna situación vienen cambios máximos, cambios maravillosos que están relacionados al dinero, incluso un viaje de placer se abre positivamente. También se abre un tema que te tiene en angustia de familia, se soluciona un tema de un resquemor ahí con familia, con cercanos. Y si es con tu madre, recuerda, Géminis, solucionarlos todos en tu medida. Recuerda que el dinero está ligado a la energía materna, a las relaciones con la madre. Entonces hay que tratar de mantener nivelado esa situación para que tu dinero también permanezca. A veces las madres somos difíciles, pero la inteligencia y la sabiduría puede manejar una relación muchas veces, aclaro, por difícil que sea, se pueden replantear situaciones positivas. Y para finalizar, hay crecimientos, hay nuevas amistades y hay otras cosas que vas a concluir. Le vas a dar importancia a la parte económica. Dejas de un lado todo lo que no te sirve y empiezas a fortalecerte. Géminis, muchas gracias por estar en este canal, gracias por tu suscripción, gracias por tus comentarios. Te abrazo y te veo la próxima semana en un nuevo horóscopo. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.